Con la asunción de Javier Milei, indudablemente que se abren muchísimos interrogantes y lo que empieza a reinar es la incertidumbre, fundamentalmente en algunos sectores. Si bien hay como insinuaciones de algunas medidas inmediatas que se van a tomar, no está todo muy claro. Obviamente que habrá que esperar que termine de acomodarse cada uno de los funcionarios en sus ministerios y se empiecen a conocer los detalles de esto que se conoce como el paquete de medidas o la ley ómnibus que va a enviar el presidente al Congreso. Pero la incertidumbre se ha planteado muy fuerte en el transporte público porque hubo un comunicado de la federación que agrupa a las empresas del transporte público de pasajeros que están alertando. Están pidiendo una readecuación inmediata de las tarifas, fruto de los saltos que han tenido en los costos a partir de todo esto que nos viene pasando. Por eso hemos invitado hoy al presidente de Saeta, a Claudio Mor, para que podamos charlar con él y ver cuál es el panorama que tienen por delante. Claudio, como siempre, gracias por venir, muy amable. No, por favor, Juan Manuel, un gusto siempre compartir. Bueno, mucha incertidumbre. Sí, te diría que incertidumbre, expectativa, por esto que vos mencionabas, tenemos dos situaciones, la historia pasada cercana y el porvenir. Y en esto, obviamente, como digo yo, llevándolo a términos periodísticos, tenemos los títulos, pero no tenemos la bajada ni el desarrollo, ¿no? de qué efectivamente se va a hacer, cómo se haría y desde cuándo. Ha habido algún esbozo de hablar de, en este caso, los subsidios en algún momento en términos generales, y del transporte, de que los sacarían, parcialmente, eventualmente, paulatinamente. Entonces, bueno, vamos a esperar qué pasa a partir del día 10 de diciembre en adelante con este nuevo gobierno y sus funcionarios. Y después la realidad del pasado cercano, como decía, que tiene que ver con los fuertes incrementos que hemos tenido en todos los órdenes del transporte, en todos los órdenes de la vida, y el transporte no escapa a esta situación. Hablamos de las paritarias a las que hemos concurrido, hemos cerrado un acuerdo y estamos pagando en tiempo y forma. En el caso de Saeta, no pasa así en todo el país. Corrientes viene de estar 6 días de paro la semana pasada y anteriores, Chaco también. En algunos lugares se están suspendiendo servicios, se están reduciendo servicios. El caso de Tucumán. El caso de Tucumán, ¿no? Hace un tiempito redujo un 25% los servicios de días hábiles, dejándolos en frecuencias prácticamente de sábado, con el perjuicio que eso generaba en el movimiento de la gente en la propia San Miguel. Entonces, bueno, hay una situación compleja por esto. El ejemplo de, solo el mes pasado el combustible ha tenido 2 saltos importantes, los repuestos, neumáticos que se pagan a valor dólar, el mantenimiento, entonces son costos que han sufrido un fuerte incremento. Y ahí, ante la incertidumbre de saber qué va a pasar con los subsidios, se genera la necesidad de readecuar las tarifas. Si trazamos un panorama, Claudio, desde el último incremento, el último aumento que hubo en Salta, que ¿fue cuándo y de cuánto? Tiene varios datos esto, fue calculado al mes de abril, aprobado y ejecutado a partir del 1 de agosto, y fue un incremento del 80%. Porcentaje que ya tenía un retraso porque la inflación había sido del 120% en el periodo medido, o sea que ya tenemos un desagio del 40%, y además los sucesivos atrasos que tenía la tarifa año a año. Siempre hemos corrido muy por detrás de la inflación. Entonces hay un atraso en la tarifa muy, muy grande. Yo esto siempre lo grafico con ejemplos para que la gente se dé cuenta de que estamos hablando. Hoy tenemos una tarifa de 110 pesos en Salta para los viajes urbanos. En Tucumán se acaba de aprobar 230, 240 en Córdoba y en Santa Fe, Corrientes 200 y pidiendo subas, Mar del Plata llegando casi a los 400, bueno, hay valores mucho más altos. Pero nosotros tenemos que readecuar en algún momento porque hemos quedado atrasados realmente, y en el momento que entraba a regir el nuevo incremento, el 1 de agosto, el día 12 aproximadamente, teníamos un golpe de inflación ese mismo mes, sí, claro, que licuaba prácticamente el aumento. Es decir, que desde abril y hasta aquí, porque es lo que habría que calcular, digamos, claro, porque el aumento que se aplicó se estimó en abril. Exactamente. Es decir, que hay que readecuar todo lo que pasó con la economía desde abril hasta aquí. Exactamente, y ese será un dato. Sí. Ese será un dato, la inflación, pero después tenemos los valores reales, que son estos que yo te menciono: combustible, salarios,
mantenimiento de las unidades, eso genera tal vez aumentos más fuertes en algunos rubros. Bueno, ¿y esto cómo se hace la evaluación de lo que debería costar entonces frente, digamos, al dato de la inflación y estos otros datos de los aumentos reales? No sé, vos hablabas de los neumáticos, repuestos, combustible, sueldos, etcétera. Bueno, ¿cómo se acomoda esto para la nueva tarifa? Los ítems generan índices que determinan cuál es el valor real de la tarifa y obviamente sin dejar de contemplar que tenemos el subsidio provincial hoy, que es una fuente de ingresos más que importante, que sostiene la mayor parte de la estructura de costos. Así que sí, está en estos momentos el equipo técnico trabajando, mañana tenemos una reunión con ellos para tener la última mirada y ya seguramente en los próximos días es inminente e inevitable que debamos presentar este pedido de readecuación. Así que definiremos el porcentaje o el monto del valor del boleto y como corresponde iniciaremos el expediente presentando la nota en AMT para que empiece su proceso. ¿Hay alguna aproximación de lo que puede llegar a Sí, tengo una idea, pero digo, como mañana hay una revisión final, prefiero ser prudente, pero sí, tiene un incremento importante, como, nada, alguien me lo planteó así, me pareció muy interesante. Si conocemos a alguien que nos esté mirando ahora que tiene una pizzería, una sandwichería, cualquier actividad, que me diga si desde agosto o desde abril a la fecha puede vender su producto, pero con aquellos valores. Sí, claro, sí. Es imposible. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que readecuar y es más o menos en ese orden por donde vamos a ir. Mencionabas el subsidio de la provincia. ¿Hoy es de cuánto? ¿En qué porcentaje del boleto está subsidiado por la provincia? Bueno, hoy los recursos de la provincia, el subsidio, integran un monto superior al 60% de los recursos necesarios para que funcione el transporte. Y esto se justifica en que toda persona que viaja y que tiene beneficios, gratuidades en Saeta, está subsidiada en un 100%. Y el que paga, paga tal vez un poco menos del 15% del valor real de un pasaje. El resto lo suple en mayor medida la provincia y marginalmente el subsidio nacional. El subsidio nacional. Ahí está la segunda pregunta, que venía respecto al tema de los subsidios. Si se cumpliera esto, que se habla de, digamos, la eliminación de los subsidios, ¿en cuánto afectaría esto el servicio de transporte en Salta? Bueno, la ecuación, y no por evadir la pregunta, la ecuación es sencilla. Boleto, subsidios nacionales y subsidios provinciales. Son las tres patas que integran los recursos. Cuando una baja en su volumen, alguna de las otras debe subir. Y yo quiero ser prudente en esto, pero los recursos de la provincia no son infinitos e inagotables. Y además se plantea menos frente al panorama futuro. Esto quería decir, menos frente al panorama futuro, donde si desaparecieran los subsidios nacionales del transporte, no solamente la Nación va a ajustar en esto, seguramente en otros recursos que transfiere a las provincias, en otro tipo de transferencia. No hablemos de la coparticipación, pero sí hay aportes del Tesoro Nacional. Tal vez si se ajusta ahí también la provincia esté complicada. Bueno, obviamente que habrá que readecuar la tarifa poniendo mayor carga y haciendo que se comparta el esfuerzo sobre el valor del boleto. Que es, digamos, o se traslada al precio del boleto para que lo pague el usuario, digamos, supliendo esto, o se va a tener que hacer cargo la provincia, o la mitad cada uno, como bueno. Exactamente. Va a ser materia de análisis y estudio largo. No hay complejidad, si queremos simplificarlo más allá de lo técnico. Digo, los sueldos hay que pagarlos, hay que pagar el combustible, el mantenimiento de las unidades. La ecuación da 10. Si tenemos 8, hay que ver o de dónde surgen los recursos o cómo se puede ajustar el servicio, tratando de que impacte lo menos posible. Por eso es que en algunas localidades, yo menciono, desaparecen de alguna manera los servicios nocturnos. Pero bueno, nuestra preocupación permanente es que el salteño realmente no vive lo que vive el interior del país. Nosotros tenemos un servicio que ha crecido, que brinda más líneas, que hoy abarca un municipio más. Y vamos a trabajar para que, obviamente, no se vea resentido el servicio. No se evaluó en ningún momento la suspensión de algunos servicios.
Por lo menos en Salta, en ningún momento. Nosotros nunca descartamos ninguna hipótesis. Siempre en los diferentes contextos tenemos escenarios de máxima, de media, de mínima, y vamos valorando el contexto y las decisiones son a veces situacionales con el escenario que tenemos. Pero sí, no vamos en ese sentido, no está en el espíritu. Como también estos días me preguntan si las gratuidades corren riesgo. No, por supuesto que habrá que mirar y trabajar sobre la racionalidad del uso. Yo hoy en un medio colega planteaba esto, ¿qué le podemos decir a la gente que tiene beneficio? Que si no lo necesita, no lo use, porque ese boleto es sin costo para su titular, pero mayor demanda, de manera innecesaria, genera que tengamos que tener más servicios, más conductores, o en realidad más horas extras, más unidades en calle, por lo tanto hay más gasto de combustible, de mantenimiento, y si bien no hay pago, no hay ingreso, pero sí hay mayores costos. Entonces pedir el uso mesurado, responsable, lo que uno haría, y vuelvo a estos ejemplos coloquiales, lo que uno haría en casa, si ajusta un poco la situación, reducimos un poco algunos gastos, que son superfluos, que se puedan reducir obviamente. En este caso, Claudio, el comunicado de la Federación del Transporte está alertándose ¿por qué? Frente al panorama que es todavía incierto, porque no se sabe exactamente qué va a pasar con las medidas que impulse el presidente Milei, pero en definitiva esto es una alerta, es empezar a abrir el paraguas. Esto es la continuidad, viene concatenado con lo que ya veníamos alertando, la difícil situación que pasa el transporte desde hace un tiempo largo, no menos de 6 años, respecto a la distribución de los recursos, a la falta de previsibilidad, a lo arbitrario de la distribución de recursos entre el AMBA y el interior del país. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de de que se propicie el marco para obtener una ley federal de transporte, donde las pautas sean claras, equitativas, donde sea representativo el volumen de unidades, de personal, de usuarios, para cada zona, sin que sea discrecional. Pero también alertar a la población en general de que si cambia el contexto desde lo político-económico, seguramente que las empresas deberán adaptarse y modificar algunas cuestiones que hoy o hasta hace un tiempo eran impensadas. Claudio, ¿cuándo estiman que envía la propuesta a la MT para el incremento del boleto? Apenas tengamos definido el número, inmediatamente va a salir, porque no estamos especulando y además cada día que perdemos, cada día que pasa, posterga la decisión, porque además es un proceso en una línea de tiempo y nosotros necesitamos que desde lo económico y desde lo financiero esto se aplique lo antes posible para no resentir las economías del sistema de transporte. Los plazos establecidos, digamos, en todo lo que es el proceso, desde que lo presentan en la MT hasta que se termina aprobando, ¿es necesariamente ese lapso que hubo de abril a agosto? Porque si vuelve a pasar lo mismo, digamos, se está presentando en diciembre esto, y pasan 4 o 5 meses, estamos en el mismo problema. Sí, en realidad en abril se hace el análisis, se hace un corte para los parámetros, nosotros lo presentamos al proyecto fines de mayo, se aprobó aproximadamente primeros días, mediados de julio, o sea que llevó 45 días el proceso real administrativo y se puso como fecha tentativa o como fecha real, vamos a corregir la definición, la fecha real de aplicación 1 de agosto. Así que sí, los tiempos pueden acortarse, no mucho porque hay un proceso, hay un llamado a audiencia pública, las personas deben poder inscribirse, todos los interesados y que tengan vinculación al transporte o a diferentes sectores. Así que hay que cumplir con un proceso y esto obviamente no es resorte de Saeta. Nosotros cumplimos con hacer la valoración, justificar, presentar el proyecto entendiendo que necesitamos esta readecuación. Claudio, como siempre, gracias por venir, muy amable. Un placer. Hasta cualquier momento.